Bien, estamos aquí al frente de la Defensoría Penal Pública en Magallanes, Punta Arenas, para conversar con Brian Álvarez Sánchez acerca de cuál es la historia que lo hace, digamos, interesante para poder explicar en qué consiste el proyecto Inocente de esta institución pública que ya lleva varios años funcionando en un nuevo sistema procesal penal. ¿Cómo estás, Brian? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, bien, aquí con ganas de conocer de primera fuente tu historia. ¿Por qué quieres contarla? Nunca tuvimos unas disculpas públicas de semejante error, porque fue un error. Y segundo, para que el nombre de mi hijo quede limpio. Al principio me puse como áspera a no hacerlo, porque no lo he querido hacer con nadie, pero bueno, en algo que pueda cooperarle al nombre de mi hijo, al limpiarlo, lo voy a hacer. Uno de los motivos fue la discriminación, aparte por parte de los carabineros o de la sociedad hacia ahora, ya sea los medios y todo eso. Primero que todo, para dejar en claro mi total y rotunda inocencia. Segundo, para exponer ese tipo de casos y que no sigan sucediendo. Conversemos caminando entonces. Vale. Brian, ¿cuándo empezó esta historia? Esto fue una noche, un 24 de diciembre, de una celebración nace. Bueno, yo estoy en mi casa, bueno, no en mi casa, estamos reunidos con mi familia. ¿Ya? Cuando ya llega el momento que yo quiero salir a darme una vuelta, entonces salgo, me dirijo a estar un rato con mis amigos. Paso toda mi noche normal, ¿Dónde? Paso mi noche en una discoteca llamada Ya. Lux, aquí en Punta Arenas. Termino ya yo de estar en la discoteca, me dirijo hacia otro lugar para seguir pasando la noche, alrededor ya de las 6 de la mañana. ¿Qué otro lugar? Se llama Zona Cero, ¿Ya? ubicado en el centro. ¿Qué era un after o...? Más o menos, digámosle así, Ya. After post fiesta. post fiesta, exacto, para que quede claro. Después de eso, yo tengo una cortadura en el dedo índice derecho, a lo cual yo me dirijo al hospital. ¿Y cómo te hiciste ese...? A ver. Todavía se nota harto. Sí, fue una cortadura de extremo a extremo. ¿Y cómo fue? Eso sucedió manipulando un bombillo en el baño de este after. Mientras su amigo Franco lo llevaba al hospital, varias cuadras más allá, en calle Errázuriz, se producía una riña al interior del local nocturno Private, que terminó con la muerte del militar de 26 años, Matías Muñoz Maturana, y con lesiones para su acompañante, Felipe Villanueva. Como tenía el dedo cortado de extremo a extremo, tenía mucha sangre en lo que es el cuerpo, la ropa, y me había sacado la camisa para poder hacerle presión y cortar un poco la circulación de la sangre. Entonces llego ensangrentado, me siento. Al momento en que yo me siento, como a los 3 minutos, se me acerca un carabinero y me pregunta los papeles y me empieza a hacer el chequeo. Control de identidad. Exactamente, un control de identidad. Luego me dice que si por favor me ponía a poner de pie. Me pongo de pie, a lo que me pongo de pie me esposan y me llevan hacia adentro para tomarme los signos vitales. Y a mi amigo también lo esposan y todo ese tiempo lo tienen retenido con las manos arriba ahí en la sala de espera del hospital. Nosotros estábamos conversando, estábamos con el celular, levantamos la cabeza y como que de alguna manera nos habían rodeado los carabineros. Y supuestamente era un control de identidad. Por lo menos a mí nunca me dijeron qué era en realidad o por qué lo inculpaban hasta que llegamos a comisaría. Fuimos a la comisaría, no nos dieron ninguna información. Hasta que llegó el padre del chico con el que tuvieron a mi hijo. A él sí le dieron información, me supongo yo porque era chileno.
le dio la información fue cuando él nos dijo que Brian estaba implicado en un asesinato. Esposado y mal curado, Bryant pasó varias horas en la primera comisaría. Pedía explicaciones, pedía agua, nada llegaba. Firmó su declaración, se sometió a exámenes de saliva y sangre y con el reconocimiento facial de Felipe Villanueva como respaldo, pasó a control de detención. Ahora hay que preguntarse, ¿con qué ingesta alcohólica estaba don Felipe Vivancha a las 3:30 de la madrugada para efectuar tan certeramente este reconocimiento que alega el señor fiscal? Antes de llegar a mi trabajo ya había visto los titulares de los diarios que decían que un joven colombiano había asesinado a un funcionario militar en un local nocturno private y había dejado gravemente herido a otro con arma blanca. Quisiera afirmar que yo nunca me negué a la prueba de sangre. Es más, me gustaría mucho que hicieran la prueba de sangre porque es que esta sangre toda es de mi dedo. Entonces, yo nunca me negué a eso. Y segundo que todo, el club Private, primera vez que escucho Private con B. Solamente conozco un club que se llama Primate. Bryant fue enviado a prisión preventiva por el plazo de 70 días para realizar la investigación. Finalmente estuvo 6. Bueno, desde la primera audiencia me dijeron que podía ser alrededor de 10, 15 años. Entonces, es donde uno entra como en un tipo de desesperación. Y como estaba en módulo de cuarentena, pues estaba encerrado, no podía hacer nada. Entonces lo que uno hace es dormir, esperar que llegue el día. Y cuando uno está en el día solamente espera que llegue la noche. Y la noche se vuelve eterna y así pasar todos los días. La comida, el desayuno te lo dan a las 8:30 de la mañana. El almuerzo te lo dan a las 11 y la cena te dan alrededor de la 1:30 de la tarde. Y allá para adelante usted ya no come más. Si usted no guarda los panes que le dan del desayuno, o si las personas que lo visitan no le llevan algo para comer, ya usted no come más de ahí en adelante. Entonces es muy difícil. Bryant cree que la verdad siempre gana y en este caso tenía razón, porque gracias a los esfuerzos de sus seres queridos y a algunas diligencias policiales, pudo probar su inocencia y recobrar la libertad a un día del inicio de 2022. Salíamos todos los días a caminar, buscar cámaras por donde ellos caminaron. Franco nos dijo todo el recorrido por donde fueron siempre. Recibía llamadas de una persona que me decía, yo vi su hijo caminando por donde el mismo recorrido que nos hizo Franco. Sí, yo los vi en las cámaras de mi casa, sale su hijo pasando por el frente de mi casa a tales horas. Mi teléfono, de verdad que era infernal escucharlo, porque yo lo único que quería era que pudiese hablar con mi hijo y no, eran personas que de verdad hoy día les agradezco porque eso me daba más certeza de lo que yo sentía como mamá, que era mentira. Se ubicó al responsable y confesó ser el autor de los hechos. Y también se quedó en evidencia que esa persona tenía en cierto modo amedrentado a los testigos del local Private. Gracias a Dios tengo un buen amigo, el que me apoyó, no me dejó solo y que cuando me sucedió y cuando me llevaron a la cárcel fue la persona que hizo el recorrido, estuvo ahí pendiente, estuvo hablando con abogados, haciendo declaraciones. Tanto él como mis padres no dejaron de moverse ni un momento, mis padres por todos lados buscando cámaras, buscando apoyo, buscando gente, mi familia, las personas con las que hago música, son el grupo de la Mercy, estuvieron apoyando a mi familia, estuvieron con mi mamá, buscando los vouchers, la gente de mi club Victoria, en el club donde juego fútbol, apoyando. Después de vivir esta experiencia, ¿cómo evalúan la investigación policial? ¿Qué les pareció la actuación del Ministerio Público? Normalmente todos los protocolos de reconocimiento deben usarse distractores, o sea, otras personas similares. Esas personas deben ser más o menos de la misma edad, obviamente de características similares. Eso no se cumplió y eso está reglamentado mediante protocolos internos de investigación. Eso no se cumplió y se dio crédito a esta forma tan irregular de reconocimiento fotográfico que claramente estaba equivocado. No es la primera vez que ocurren estos errores de reconocimiento fotográfico. En la práctica yo lo he visto que comprobadamente que pueden ser erróneos. No me trataron bien, pero lo trataron muy mal él. Es como, bueno,
asumieron ya que era el culpable sin tener pruebas. Creo que lo único fue una declaración de alguien que estaba en estado de ebriedad. Sí, yo creo que querían buscar un culpable lo más pronto posible. Tal vez lo que le pasó a mi hijo le hubiera podido pasar a cualquier otra persona que hubiera llegado ahí en ese momento en las mismas condiciones. Buscar un culpable rápido porque igual era una persona del ejército, me imagino yo. Carabineros tenía presión de buscar un culpable y encontrarlo rápido. Pero para mí fue un fiasco su investigación. ¿Hubo racismo en el devenir de estos hechos? Lo vi mal los titulares de prensa. Vi cierto racismo. Vi cierta, bueno, haciendo énfasis en que un colombiano mató a 2 chilenos. Eso lo vi, eso lo sentí yo por lo menos cuando leí la situación que antes de llegar al trabajo en la mañana. Desde el momento uno, mi hijo, un periódico, cuando mencioné el nombre que todos deben de saber, lo mencionó como un asesino. Con nombre y apellido. Faltó que le colocaran el número telefónico y dónde vivía. De hecho, nosotros con mis papás les decíamos a los papás de Brian que no vean las portadas de los periódicos porque no valía la pena. A la madre y al padre de Bryant les sorprende la rapidez con la cual su hijo volvió a la rutina. Quizás lo ayudó su autoestima, o la satisfacción de no haber dejado mal a su país, como él dijo, o incluso reservarse su derecho a recurrir contra el Estado chileno. Como tuvieron el derecho de juzgarme injustamente, yo tengo derecho de reclamar mis derechos y mi, ¿cómo se puede decir?, mi integridad.